Yo la verdad que me toca muy de cerca lo de Alberto González Sassá, que fue el presidente de nuestro honorario, de nuestro instituto, de nuestro centro de estudios. Así que bueno, en homenaje a él, creo que bien vale que nos metamos en esto que es el desarrollo sobre el pensamiento del peronismo, sobre el pensamiento peronista, y empezamos por el tema de la política exterior, porque Perón nos enseñó, esto es algo que varias veces lo remarcó ahí Jorge Rachid, que la política es la política exterior, que el peronismo en principio surge de un análisis de la política exterior. Voy a hacer un breve repaso de aquello que fue el final de la Guerra Mundial y en esto cómo las distintas potencias se distribuían en el mundo y cómo el peronismo se paró frente a esas potencias para lograr una Argentina justa, libre y soberana en el tiempo en que estaban vigentes los acuerdos de Yalta y Potsdam. Aquellos acuerdos daban cuenta de la división que los vencedores del mundo harían para luego comenzar una guerra fría que dividía el mundo en dos hemisferios, en dos polos. Aquellos dos polos planteaban un reparto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética. En ese escenario internacional, es donde se plantea ya por el año, en principio 42 y luego en el año 49 de una manera más institucional y terminada, la expresión primera del pensamiento peronista de una manera acabada. Y digo esto porque, en homenaje a Alberto González Sassá, en ese año 49, que es cuando se produce aquel Congreso Internacional de Filosofía, donde vienen a la Argentina filósofos de todo el mundo, y los filósofos más prominentes de todo el mundo, para plantearse la nueva situación del hombre en el mundo, frente al avance, por un lado, de un capitalismo de Estado, y por otro lado, de un capitalismo individualista, como era el liberalismo. Frente a eso se expresan entonces los filósofos del mundo en la Constitución del 49. Frente a eso empieza a mencionarse, digamos, el peronismo de una manera general. Y dice bien Juan Cruz cuando dice hablar para afuera, porque aquella Constitución del 49 fue la institucionalización del pensamiento peronista para todos, no para los peronistas solamente, para todo el pueblo argentino. Fue la expresión, y ahora voy a ir rápidamente a la realidad porque si no nos vamos a quedar en el recuerdo, fue la expresión del peronismo que determinó, caracterizó al hombre como un sujeto que no se debe subordinar ni al capitalismo de Estado ni al capitalismo individualista. Un humanismo que desarrolla el peronismo, que algunos, en su justa razón, ligan a la doctrina social de la Iglesia. De hecho, en aquel momento, digamos, varias encíclicas que datan de posiciones humanistas de la Iglesia. Otros dicen que no, otros dicen que esto es absolutamente distinto de la Iglesia. Lo cierto es que en aquel momento había un interrogante general en el mundo. ¿Qué va a pasar con el hombre? Y en esto, una mitad del mundo lo tenía subjugado de una manera y la otra mitad del mundo lo tenía subjugado de otra. El camino de la libertad que plantea el peronismo, el camino de liberación que plantea el peronismo, es de una tercera posición y que equidistante a cualquiera de esos dos imperialismos dominantes. Pero bien, vamos a ir al presente porque obviamente nosotros nos planteamos analizar este pensamiento peronista desde hoy. Hoy hay un cambio en el mundo, aquella bipolaridad se cambia por una multipolaridad. Hay un cambio en un escenario mundial donde no se le puede poner demasiadas banderas al imperialismo financiero, que de alguna manera va girando de un territorio en otro y se instala en el lugar que más conveniente le parece, el tiempo que le parece. Y hay una multipolaridad en ese sentido en el manejo del poder. En este escenario aún está vigente esta pregunta: ¿qué vamos a hacer con el hombre y cuál es el desarrollo humanista del pensamiento político posible? En esto se sigue basando el camino de la libertad y de la liberación del hombre. Por eso, para nosotros como peronistas, la discusión sobre la política internacional es una discusión cotidiana,
Así como la militancia no es solamente como en los grandes países el día que hay elecciones, sino que la militancia es todos los días. Incluye a todos, como decía Juan recién, incluye a la mamá, al tío, al abuelo, al perro, incluye a todos. Sí, en ese sentido nosotros creemos que la perspectiva de una comunidad organizada incluye a la participación de todos. En aquel congreso se planteó entonces esta comunidad organizada y también el desarrollo de las instituciones libres del pueblo. Hoy está vigente aún la idea, la concepción de esta comunidad organizada y la vigencia también para las instituciones libres del pueblo, que no son precisamente aquellos partidos políticos o aquellas democracias que han sido derrotadas por las corporaciones mediáticas o financieras, o lo que es lo mismo, mediática financiera. De manera que hoy, también como en aquel momento, si Perón había planteado esa tercera posición en la primera elección, Perón oral, por su actividad corporativa con el tema de la Carmen, recordarán los más memoriosos, hoy sigue vigente el tema del Estado frente a las corporaciones como una opción de guerra. Bien, entonces creo que quiero terminar de cerrar esto porque aquí el tema de la política exterior sigue siendo el gran tema. Perón desarrolló la idea de una integración suramericana que en el eje primordial tenía al ABC, Argentina, Brasil, Chile, y en el desarrollo de esto estaban las industrias complementarias, como se llama hoy a esto. En el desarrollo de esto estaba un desarrollo cultural que priorizaba. ¿Por qué? Porque él veía la integración como crecientes y sucesivas integraciones. Lo nacional, el ABC, Sudamérica, luego Latinoamérica, después la integración panamericana, para llegar finalmente a una etapa que era ineludible, era mundial. Quizás aquel Latinoamérica o Ahora o Nunca, que se escribió en el año 62, creo, plantea una opción de hierro, que es el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Bueno, esto que se plantea en aquellos años tal vez se equivocó, debería haber dicho 2010, 2000, ¿no? 2016. Le pifió por unos años. Nada más. Es decir, yo creo que esto que se planteó en aquello con una increíble visión de futuro, volvemos a replanteárnoslo hoy, después de haber pasado una década en la que se ha progresado muchísimo sobre las reacciones de América del Sur, en la que se ha progresado muchísimo en la conciencia suramericana, y ya no podemos entender un desarrollo, una salida, una liberación solos. Hoy es un tiempo en que únicamente con otros estamos dispuestos a triunfar, a ganar, y únicamente con otros es posible que se desarrolle nuestra industria, y cada uno de nosotros tiene nuestra vida ligada un poco a la región. Por lo tanto, en esto nosotros creemos, y en esto lo digo después de haber estudiado un poco cosas que merecerían un desarrollo de más tiempo, ¿no? Pero trato de sintetizar en esto. Ese Latinoamérica Ahora o Nunca, que se planteó en la Hora de los Pueblos, sigue aún vigente. Creo que el tema de América Latina y de la nueva década nos obliga a pensar cómo serán los próximos 10 años de América del Sur y de la Argentina desde esta nueva perspectiva peronista. El pensamiento, yo pienso que Alberto González Arzac, ¿no?, está tan cerca ahí de nuestro querido general Perón, y pienso que esta perspectiva que nos dejó Perón, esta perspectiva que nos dejó Perón los peronistas, es casi un mandato, ¿no? Esa América Latina ahora o nunca es casi un mandato. No dejemos pasar el tiempo, no dejemos pasar los años, no nos quedemos con que la discusión es ahora ver cuál es el candidato más lindo, más efectivo. Creo que en eso es tiempo ya, compañeros, que pasamos a darle vida a este pensamiento que evidentemente nos está, si nosotros no nos planteamos cómo nos vamos a integrar, cómo nosotros nos vamos a relacionar con el resto de América del Sur, sin duda serán las corporaciones las que piensen por nosotros de cómo vamos a hacer, cómo van a hacer ellos para someternos en esa integración. Por eso es el momento de pensar que esta cuestión suramericana, esta cuestión inicial que plantea el peronismo,
es ponernos de pie o si no militar de rodillas en cualquier cuestión partidaria, en cualquier cuestión de candidato, en cualquier cuestión menor, porque para nosotros ha sido reservada desde el punto de vista internacional las cuestiones menores de la política. Pero cuando un pueblo quiere ponerse de pie no tiene más remedio que mirar para arriba y en eso va a encontrar un horizonte suramericano, un horizonte superior que es la política internacional. Me parece que este es el tema sobre el cual estamos plantados. Le voy a dar el paso a mis otros compañeros por ahí con esta opción de hierro. Latinoamérica ahora o nunca, la comunidad organizada y la hora de los pueblos. Gracias, compañeros.